Buenos días, chicos. En honor a la clase, que hay algunos que no les quedó un poco clara, vamos a hacer como apoyo este video, donde aclararé un poco más la función de la opción de la graficadora GeoGebra para graficar los rectángulos internos a una función. Nuestra intención es aproximar el área de la función f de x igual a menos x al cuadrado más 5. Esa área va a estar entre los valores de x igual a 0 a x igual a 2. En clase nos habíamos apoyado y había dicho que en el intervalo de 0 a 2, esa aproximación la íbamos a hacer por 8 rectángulos. Pero ¿qué pasa? Más o menos les hago un esbozo. Tenemos aquí más o menos el plano cartesiano. Vamos a graficarlo desde 0 hasta 2. La función va a ser algo como esto. ¿Ok? Resulta y pasa de que este pedazo de aquí abajo lo vamos a dividir en 8 para sacar ¿qué? 8 rectángulos. Los 8 rectángulos de cual les estoy hablando desde un principio. ¿Cuál es la idea? Cada uno de estos rectángulos va a tener una altura. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que si los rectángulos que vamos a dibujar son internos, las alturas son las que están del lado derecho. Cuando hablo del lado derecho, me refiero a que en el primer intervalo, el intervalo derecho es este. En el segundo intervalo, el extremo derecho es este. Y así sucesivamente. Son del extremo derecho. ¿Qué pasa? Como nosotros hemos dicho que el intervalo o la longitud iba de 0 a 2 y que íbamos a dividirlo en 8 pedazos, cada pedazo va a tener de distancia 2 octavos. Por lo cual, el primero será 2 octavos, 4 octavos, 6 octavos, le vamos a ir sumando los 2 octavos hasta que lleguemos a 2. Eso fue lo que explicamos más o menos en clase. ¿Qué pasa? Aquí es lo que me quiero yo referir. En cómo vamos a utilizar la aplicación GeoGebra para trazar estos rectángulos que nos van a quedar internos. Si se pueden dar cuenta, cuando yo trazo un rectángulo, cada vez van a ser de alturas más pequeñas. ¿Ya? Esa es nuestra idea. Ahora, vamos a GeoGebra para mirar cómo vamos a hacer esta gráfica. Aquí tenemos entonces nuestra gráfica ahora. En esa gráfica ahora, aquí donde nos vamos a la opción de entrada. Entradas son estos zapatos que escribimos aquí. Cada vez que colocamos una función nos aparecen unas entradas nuevas. Si queremos agregarle más cosas a la gráfica. Entonces de ahora en adelante a esto se le llamará entrada. Bien, ahora aquí en entrada vamos a escribir cuál es la función que vamos a graficar. Escribimos f, entre paréntesis, f de x, luego colocamos igual, menos x elevado al cuadrado más 5. Como pueden observar aquí en esta gráfica, esto es una gráfica que me aparece completa, ¿sí? Alrededor de todo el eje de la serie completa. Pero recuerden que yo quiero hallar el área solamente en el pedazo que vaya desde 0 hasta 2. Si observa aquí, observa desde 0 hasta 2. Es decir, que me interesa solamente este pedazo de la gráfica. Desde 0 hasta 2. 2 sería como por aquí. Por aquí se debería cortar. ¿Cómo hago yo
para que la calculadora me corte y me muestre cuál es esa parte de la gráfica que yo quiero ver. Simplemente al final de la función coloco una coma y le digo qué valores de x quiero que entren en la función. Acabamos de decir que va de 0 a 2, entonces escribo 0 y en el comando busco el menor o igual, le coloco x y lo coloco menor o igual que 2. Ahí simplemente estoy diciendo que voy a graficar la función menos x cuadrado más 5 en el pedazo donde x corresponda desde 0 hasta 2. Cuando le doy enter, observen cómo se me está viendo la gráfica. Ya se me está viendo obviamente la gráfica en el pedazo que yo quiero graficar. Ahora, cada cosa que usted grafique tiene un nombre y la graficadora se lo coloca. Si se pueden dar cuenta, yo aquí mi gráfica está de color verde, pero también tiene un nombre, tiene la letra F. Esa F, eso se llama etiqueta. Hay dos vías. Una, si usted quiere quitársela, la primera es tocar donde usted escribió la función, ahí le van a aparecer 3 puntos. Cuando le aprieta los 3 puntos, se va a configuración, y ahí en configuración aparece abajito donde dice etiqueta visible. Desactivamos el cuadro y observe que ya desaparece la letra F. ¿Ok? Esa es una opción de quitarla. La otra opción, te voy a colocar nuevamente, la otra opción, ¿cuál es? Cuando usted toca la función y le da clic derecho en mouse, se le aparecen unas opciones y ahí le aparece como tercera opción, etiqueta visible, lo quita y también se le desaparece la letra F. Sí, sí, son las dos formas de quitar la etiqueta. Bien, ahora observe lo siguiente. Ahora quiero graficar todos los rectángulos que están internos. Pero esta gráfica, así como la tengo, está como que muy lejana para yo mirar los rectángulos que están adentro. ¿Qué voy a hacer? Voy a acercar un poco más la función, es decir, voy a darle un poco más de aumento para acercarme un poco más a la gráfica y tener una mejor visión con decimales de cuál va a ser esos rectángulos. Bajo un poco y aquí veo un poco más cercano lo que voy a hacer. Bien, lo primero que voy a hacer, y obsérvese bien, miren lo que voy a buscar. Voy a buscar cuál es el punto de la función donde va a llegar el primer rectángulo. No sé cuál es el punto. Pero ¿qué les dije yo de clave en clase? Las alturas son las que están en los extremos derechos del intervalo. Es decir, el primer intervalo habíamos dicho que iba de 0 a 2 octavos. Entonces esta va a ser la altura. Significa que aquí la función la voy a evaluar en 2 octavos. Voy a mirar para ver cuánto me da. Para eso voy a la calculadora y en la entrada escribo simplemente F y le coloco entre paréntesis 2 octavos. ¿Sí lo ven? Y me está diciendo que cuando X vale 2 octavos, el valor de Y es 4.94. ¿Qué significa? Que con esto ya tengo una información. Significa que el punto donde va a estar la altura del rectángulo va a ser la siguiente. ¿Cuánto vale X? X vale 2 octavos y el valor de Y vale 4.94. Con eso, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar ese punto en la gráfica. Voy a entrada y ahí en entrada, entre paréntesis, coloco el punto. 2 sobre 8, 4.94. Y observen, ¿qué me está apareciendo? Aquí me está apareciendo en la gráfica cuál es el punto. El punto se llama A, ¿ok? Pero como yo quiero hacer un rectángulo, voy a aumentar un poco más. Voy a aumentar un poco más y me voy a acercar un poco más al punto, ¿ok? Me voy acercando un poco más. Haciendo aquí para poder acercarme un poco más al punto, ¿ok?
¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Observen, miren qué es lo que busco. Busco ahora encontrar un punto aquí de que tal forma que el segmento me saca en forma rectecita horizontalmente. Pero la clave es lo siguiente. Yo sé cuál es la altura de este rectángulo. La altura de este rectángulo acabo de ver que es 4.94. Eso significa que este punto también debe tener la misma altura. Es decir, que tenemos la siguiente información. 4.94 debe tener el Y en este punto. ¿Por qué? Porque es el mismo Y de este. ¿Cuánto vale X? Recuerde que X en el eje Y siempre vale 0. ¿Ok? Entonces ya puedo ubicar el punto. Estoy grabando un punto. Ahora, ¿qué significa? Bueno, vamos a trazar ese punto. Vamos a trazar ese punto. Entonces coloco entre paréntesis, X vale 0, coma, y el valor de Y sería 4.94. Bien, déjenme borrar aquí las imágenes estas y se va a dar cuenta que el punto ya me sale ahí rectecito. ¿Ok? Entonces, ahora voy a trazar el segmento que vaya desde el punto A hasta el punto B, o si quiero que vaya desde el punto B hasta el punto A. Me voy aquí al tercer comando que está arriba y en vez de recta coloco segmento y trazo el segmento que vaya desde B hasta el punto A. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, ya tracé el segmento, pero para no tener problemas, vamos aquí al comando y nos vamos a donde dice la opción del puntero, donde dice elegir 9, para que se desactive la opción de crear un nuevo segmento. Ahora, obsérvese bien. Ahora, ya con este segmento, ya yo puedo trazar ese rectángulo. ¿Por qué? Observe lo siguiente. Vamos a colocar aquí en entrada el siguiente comando, que diga integral. Y elegimos la última opción que dice, repito, que dice función X inicial y X final. Le damos clic allí, en ese comando. ¿Listo? Ahora, cuando usted le da clic allí, le aparece en forma sombreada donde dice función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle la tecla suprimir para borrar eso y vamos a colocarle el nombre del segmento que acabamos de obtener. El nombre del segmento que acabamos de obtener, recuerde bien que nos está apareciendo aquí. Ya lo voy a señalar. Es este que está aquí. Miren lo que es el nombre del segmento. El nombre del segmento es G. G. Por lo tanto, aquí en la primera opción escribiré G. ¿Ok? Bien. En su teclado aparecen unos punteros que le va a señalar la dirección hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, hacia la derecha. Vamos a seleccionar la opción del teclado que nos mueva hacia la derecha. Y inmediatamente se sombrea toda la parte donde dice X inicial. ¿Quién será el X inicial? El X inicial, recuerde que es el X de punto B. Y el X final viene siendo el X de punto A. Es decir, el X de punto B es 0. Entonces escribiré 0. Me voy hacia la derecha, le doy suprimir y escribo el X final, que viene siendo el X de punto A. Si miran la información en entradas, ese vale 0.25. Entonces colocaré 0.25 y cuando le damos Enter, observe que ya me está dibujando el rectángulo que está por debajo de ese segmento y que llega hasta el eje de las X. Es decir, ya hemos dibujado el primer rectángulo que está por debajo de la gráfica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar un color para darle más belleza a lo que estamos realizando. Entonces, a este último comando lo vamos a tocar y donde están los 3 puntos, vamos a ir donde dice configuración. Ahí en configuración, ahí nos aparecen unas opciones que se llaman básico, color, estilo, avanzado, álgebra. Nos vamos a donde dice color y vamos a seleccionar un color. Por ejemplo,
Iniciamos con el color rojo. El color rojo es un color muy fuerte. Voy a tratar de colocar un color un poco más opaco, más suave. Seleccionaré el quinto rojo que está de izquierda a derecha. Luego me voy a opacidad y lo aumento la opacidad para que se vea el color más resaltante. Y como pueden mirar, ya le di un color al rectángulo. ¿No? Ya le di ese color al rectángulo. Ahora, si se puede dar cuenta, ya graficamos el primer rectángulo. Bien, ahora nos vamos al segundo rectángulo. Siempre debemos iniciar por encontrar la altura. A partir de allí, vamos a graficar todos los rectángulos. Entonces, retomo nuevamente como iniciamos y lo vamos a mostrar. Habíamos dicho que el primer rectángulo iba de 0 a 2 octavos y este fue donde llamó la altura y nos dio este primer rectángulo. En el siguiente intervalo, para el siguiente rectángulo, este irá desde 2 octavos hasta 4 octavos. Por lo tanto, este será mi altura. Es decir, voy a calcular f de 4 octavos para ver cuánto me da. ¿Ok? Y con eso sabré que el punto va a ser 4 octavos, coma, ese valor de y que acabo de encontrar para el segundo rectángulo. Por lo tanto, me voy aquí en entrada y aquí en entrada escribiré f y entre paréntesis colocaré 4 octavos y me aparece que da 4.75. Con eso ya conozco el punto. ¿Cuál va a ser el punto? El punto va a ser el siguiente. El valor de x fue 4 octavos, coma 4.75, que es el que acabo de encontrar. Y miren, ahí tiene que llegar el siguiente rectángulo, hasta donde llega el punto C. Ahí tiene que llegar. Bien, ahora viene la clave. Profe, ¿cómo hago para trazar el segmento? Esa es la clave ahora. Recuerde, necesito hallar cuál es el valor de x aquí, porque les digo algo. El valor de x aquí coincide con el valor de x del punto A. Y si miro el punto A, tiene coordenadas 0.25, coma. ¿Cuál será el valor de y? Si me doy cuenta, el valor de y debe ser la misma altura del punto C. Y el punto C tiene como altura este valor de y que vale 4.75. Por lo tanto, el punto que voy a trazar sería 0.25, 4.75. ¿Ok? Retomemos nuevamente, porque hay algunos que de pronto se pueden confundir. Veamos. Desde un principio, estamos concentrados en que vamos a trazar el segmento. Este segmento que voy a trazar aquí. ¿Qué necesito? Saber cuánto vale las coordenadas de este punto para poder trazar el segmento. Entonces, voy a colocar aquí para mirar qué voy encontrando. Primero necesito saber cuál es el valor de x, pero el valor de x va a corresponder al mismo valor del punto A. Entonces busco el punto A en mi entrada y miro cuánto vale su valor de x. Puedo colocar 2 octavos o puedo colocar 0.25. Colocaré 0.25. Listo. Ahora me falta el valor de y. Pero el valor de y, observe que el valor de y en este punto es la misma altura que debe tener el punto C. Y en el punto C, ¿cuál será el valor de y? El valor de y en el punto C es 4.75. Ahí ya averigüé cuál es el punto que voy a trazar. ¿Ok?
Entonces, me voy a donde dice entrada y entre paréntesis coloco el punto que acabo de encontrar, 0.25, 4.75 y lo doy enter. Y ahí tenemos, déjenme que borre los dibujos que tenía anteriormente. Se puede dar cuenta que ya tengo el punto D. Teniendo el punto D, ya puedo trazar el segmento. Voy aquí al comando, selecciono segmento. El segmento irá desde el punto D hasta el punto C. Y miren el nombre que tiene ese segmento, se llama H. Se llama H. Ese es el que voy a colocar ahora para poder graficar el rectángulo. Entonces me voy al comando entrada y escribo integral. Selecciono nuevamente la última opción. Ahí me va a pedir una función. Le doy suprimir. Escribo el nombre del nuevo segmento. Se llamará H. Me voy hacia la derecha. El X inicial. El X inicial viene siendo el X de punto D. Y el X de punto D vale 0.25. Usted puede mirarlo ahí en sus entradas. Busque el punto D y mira cuánto vale el valor de X en el punto D. Ahora nos vamos al X final. El X final viene siendo el valor de X de punto C. Pero el valor de X de punto C, si lo busca en la entrada, vale 0.5. Cuando le doy Enter, ya me está realizando el siguiente rectángulo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar un color para que se vea un poco más resaltada la gráfica. Entonces, ahí donde está, lo último que acabo de hacer, selecciono los 3 puntos, me voy a configuración y elijo donde dice color. El anterior dije que era rojo. Vamos a seleccionar ahora, por ejemplo, el color naranjado. Coloco por lo menos el quinto y le doy un poco más de opacidad. La opacidad aparece en la parte de abajo. ¿Lo ven? Y aquí ya tenemos entonces ya hecho el segundo rectángulo interno. Recuerde que son 8. Ahora voy a hacer el mismo proceso que he venido realizando con los rectángulos que hice anterior. La primera altura fue en 2/4, en 2/8. La segunda fue en 4/8. Esta será en 6/8. Entonces necesito colocar cuánto será la altura en 6/8. Escribo F en entrada y escribo 6/8. Me está diciendo que el valor de Y es 4.44. Ahora me toca escribir en entrada cuál fue ese punto que acabo de encontrar. Recuerden que X fue el 6/8 que le acabo de dar y el valor de Y que me dio fue 4.44. Y se puede dar cuenta, ese es el punto E. Ese punto E, miren lo que también cae en la gráfica. ¿Sí? Estamos utilizando la función para graficar los rectángulos. Ahora me falta hallar el punto para trazar el segmento. Ese punto, como habíamos explicado antes, el valor de X debe ser el del punto C. Y el valor de X en el punto C es 0.5. Coma. Y el valor de Y, ¿cuál es el valor de Y? El valor de Y viene siendo la altura del punto E, que fue 4.44. Y como lo vemos, hemos hallado ya el otro punto. Ahora podemos trazar el segmento. Vaya desde F hasta E. Y ahora, con ese segmento, vamos a trazar el rectángulo. Recuerden que la opción para rectángulo es el comando integral. Seleccionamos la última función. Donde dice función, borramos y escribimos el nuevo segmento que se llama Y. En X inicial,
ese X inicial corresponde al punto F. Y en el punto F equivale a 0.5. Ahora nos vamos al X final, lo borramos, y ese X final corresponde al X del punto E, que sería 0.75. Y como ven, ya tenemos nuestro siguiente rectángulo. Bien, ya estando aquí, en esta parte, lo que vamos a hacer es, vamos a resaltar el color. Nos vamos a configuración, nos vamos a color, como antes habíamos cogido naranjado, vamos a coger este amarillito. Seleccionamos el quinto, ¿vale? El quinto, ¿vale? Se parece mucho a este. Darle un amarillito ahí como el cuarto. Eso depende de eso, de cómo te quiera presentarlo. Y aquí tenemos entonces nuestro siguiente rectángulo. Qué bonito. Son rectángulos bien hechos. Y son rectángulos que estamos aproximándolos. Estamos calculando esos rectángulos para mirar aproximadamente cuánto me da el área de esa figura plana, pero interior. Fíjense que en la parte de arriba de los rectángulos me está quedando un espacio en blanco. Eso me está mostrando que esta área no va a ser exacta. Va a ser que aproximada. Aproximada. Listo. Nos vamos para el siguiente rectángulo. La altura sería en 8 octavos. Y 8 octavos es lo mismo que 1. Entonces vamos a tomar F y vamos a evaluarlo en 1. Y me da 4. Por lo tanto, el punto sería X vale 1, Y vale 4. Miren la gráfica, nos aparece que es punto G. Ahora vamos a hallar el punto para trazar el segmento. Ese punto, por lo que he explicado, el valor de X debe ser el del punto E, que sería 0.75, y el valor de Y viene siendo el de G, para que sea la misma altura, que sería 4. Y miren, ahí tenemos ya el punto. Trazamos el segmento. ¿Sí? Estamos viendo que ese segmento se llama, creo que debe llamarse I mayúscula. I mayúscula. Entonces, ahora sí, nos vamos al comando entrada y colocamos integral nuevamente. Seleccionamos la última. En vez de función, vamos a colocar I mayúscula, que creo que se llama este. Si no nos sale, probamos con un L, pero creo que debe ser I mayúscula. En X inicial borramos y vamos a colocar el valor de X inicial es el de H. H vale 0.75. Vamos a la derecha, borramos X final y el X final viene siendo el de G, que es 1. Hay un problema aquí que me dice que la variable Y no existe. Que la variable Y no existe. O sea, no sé si el segmento se llamará I o se le llamará L. Vamos entonces a tratar de cambiarle el nombre al segmento. Vamos a colocarle, por ejemplo, vamos a colocarle S minúscula. Y colocamos S minúscula 2 puntos. Con eso ya le cambiamos el nombre al segmento y en el comando integral vamos a cambiar la letra I por la letra S minúscula. Y ahora sí, el problema estaba en el nombre que le hayamos dado al segmento. Si eso se le pone problema, usted simplemente le cambia el nombre y así edita como acabo de mostrar. Vamos a cambiarle el color. Vamos aquí, en configuración, color, vámonos ahora a un color verdecito. Vamos a seleccionar, vamos por aquí de lo que nos gusta, le damos aumento
Y por lo tanto, aquí tenemos entonces nuestro siguiente rectángulo. Ya llevamos 4. Voy a tratar de subir un poco más la gráfica. ¿Sí? Aquí vemos que está un poco mejor. Listo. Ya teniendo este modo de edición, miren que vamos por el cuarto rectángulo. Nos vamos a trazar el quinto rectángulo. En este quinto rectángulo, recuerden que habíamos hablado en el extremo inferior. Nuestra anterior era 8 octavos, o sea, este será 10 octavos. Entonces, tomo F y lo evalúo en 10 octavos. Cuando lo evalúo en 10 octavos, me está diciendo 3.44. Por lo tanto, vamos a trazar ese punto. Nuestro punto sería x vale 10 octavos. Y el valor de y será 3.44. Efectivamente, nuestro punto se llama I. Vamos entonces a seguir trazando con el I. Vamos a buscar el punto para trazar el segmento. Ese punto, nos vamos a entrada. Ese punto, el valor de X debe ser el valor de Y, que es 1. Y el valor de Y, el valor del último punto, que es I mayúscula, que sería 3.44. Ahí entonces ya tengo el valor de segmento. Y ese valor de segmento, al trazarlo, hasta ahí, ya tengo el nombre del nuevo segmento que se llama N. Ahora vamos a trazar rectángulo. Nos vamos al comando que dice integral. Como nuestra última opción. Y en función, escribimos el nombre del segmento, que sería N. Valor inicial, vamos a suprimir, sería de J. X inicial en J es 1. Y el X final estaría en I, que sería 1.25. Ya tenemos nuestro siguiente rectángulo. Vamos a adicionarle el color. Estamos en verde. Vamos a seleccionar un azulito. Vamos a darle un poco más de opacidad. Ahí tenemos entonces nuestro quinto rectángulo. ¿Okay? Ya les voy a ir, lo que vamos a hacer, voy a bajar un poco más la gráfica para ver que todavía me faltan los 3 rectángulos. Pero voy a seguir aquí sin explicar, realizando los demás, porque ya esto es una repetición. La última evaluación fue en 10 octavos. Esta será en 12 octavos. Escribo el punto. Ya me sale el punto. Voy a escribir el otro punto para trazar el segmento. El de I, que es 1.25, la E. Y el valor de Y viene siendo TK. Lo tengo. Trazo segmento.
nuestro rectángulo. Función base de la Q, que es el segmento. El inicial sería DL. El final sería el de K, que es 1.5. Vamos con azul un poco más oscuro. Con morado. Azul. Oscuro. Siguiente rectángulo sería la función evaluada en 14 octavos. El punto. Está el punto. Encuentro el otro punto, que es de K, el X en K, 1.5. Valor de Y en M. Trazo el segmento. Pero estoy mirando que este segmento tiene un nombre todo extraño, F sub 1. A mí se me va a hacer difícil. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar ese nombre. Voy a escribirle F1. ¿Ok? F1. Así se me hace más fácil de escribir. Voy acá. Integral. En función sería F1. X inicial sería el de N, que sería 1.5. El X final sería el de M, que es 1.75. Y ahí tengo otra vez el otro rectángulo. Ya llevaría 7 con este. Vamos a color. Moradito. ¿Cómo queda ese color? Color moradito. Vamos entonces con nuestro, creo que es nuestro último rectángulo. Es la función evaluada en nuestro último era 14 octavos. Este será entonces 16 octavos. Pero 16 octavos es lo mismo que 2. Si lo evalúo en 2, me da 1. Significa que el punto sería 2,1. Donde precisamente nos cae en el último pedazo. Vamos a encontrar el punto para trazar el segmento. Así que voy a entrada, escribo el punto. El valor de X sería el de M, que sería 1.75. Y la altura sería el valor del punto O, que sería 1. Vamos a trazar el segmento.
Tenemos el segmento. Me aparece otra vez F1, F sub 1. Vamos a cambiarle el nombre. Está un poquito complicado. Tenemos el 1. Vamos a escribirle 2. F2. Así nos resulta mucho mejor. Para trazar el rectángulo, pues vamos al comando integral. En función será F2. En X inicial sería el de P, que es 1.75. Y en el X final vamos a escribir el de punto O, que sería 2. Tendríamos nuestro último rectángulo. Voy a subir un poco más la gráfica. Voy petón aquí, porque no había quitado la opción. Se nos borró el comando integral. Vamos a escribirlo nuevamente. Hubo un error. Este era F2. Vamos a escribir nuestro comando integral. En función escribimos F2. En el X inicial sería el de P, que es 1.75. Y en el X final sería el de O, que sería 2. Ya tenemos seleccionado ya nuestro último rectángulo. Voy a subir un poco más la gráfica para ver la parte de abajo. Y vamos a seleccionar el color. Este color habíamos elegido ya un color púrpura. Nos vamos a un color un poco morado. Más de opacidad. Cerramos. Voy a, bueno, si se pueden dar cuenta, voy a minimizar un poco más la gráfica para que sea un poco más completa. Pero mire que aquí nos aparece entonces la gráfica con puros nombres, puras letras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar todas esas letras. Vamos a quitarlas. La mayoría de los puntos los podemos quitar simplemente quitándole el color aquí en la entrada, donde está el círculo. El punto A, usted coloca el punto que está ahí, lo quita y se va quitando los nombres. Iniciamos por quitar los puntos. Busque los puntos y los quita. Mire lo que va pasando. Voy despejando un poco más la gráfica. Los puntos no los había quitado anteriormente. ¿Por qué? Porque me servían para ubicar el valor de X de otros puntos. Pero ya que finalmente terminé de encontrar todos los rectángulos, sí voy a quitar esos puntos. Mire cómo se va despegando un poco más la gráfica a medida que voy desapareciendo los puntos. Ahora, como te puedes ver, nos aparece, en cada uno de los segmentos nos aparece el nombre. Eso simplemente se llama etiqueta. Entonces, usted simplemente va a ir a la entrada de cada uno de los segmentos y en los 3 puntos se va donde dice configuración y le va a aparecer abajito etiqueta visible. Usted lo quita y ya se desaparece. Así va a ser con cada uno de los que encuentre y les va a ir quitando. Vamos entonces con los segmentos, a quitarle los nombres de los segmentos. Vamos a buscar el segmento H, donde dicen los 3 puntos, configuración. Y quitamos etiqueta. Encárguese de que primero quede seleccionada, porque si no lo selecciona bien, no puede quitar la etiqueta.
Es más, incluso, para de una forma más rápida, cuando usted encuentre los segmentos, selecciona, coloca los 3 puntos, va a configuración, coloca etiqueta y no cierre ese cuadro. Sigue buscando el otro segmento. Por ejemplo, aquí hay uno que tengo que se llama S. Lo selecciono, como el cuadro no lo he quitado, quito etiqueta. Y así busque los demás segmentos que le aparezcan. N, le quita etiqueta. Busque todos los segmentos y no cierre este cuadro. Así, después de quitando la etiqueta de una sola vez. También le debe quitar etiqueta a todos los que digan integral, para que no les aparezca esos cuadritos, los nombres que aparecen en la parte de abajo. Entonces, aquellos que digan integral, también les quita etiqueta. Es decir, va a quitar la etiqueta a todos los demás. Lo único que va a borrar o a quitar que no se vea visible son los puntos. Aquí ya estoy quitando todos los que digan integral, estoy quitando la etiqueta. Ya está un poquitico de algo de paciencia. Recuerde que son 8 etiquetas que debe quitar, porque obviamente fueron 8 rectángulos. Aquí ya les muestro entonces, me falta una sola etiqueta que es la de un segmento. Veo que se llama F1, lo busco, que me lo salté, busco F1. Voy a quitar su etiqueta. Y aquí tenemos entonces, chicos, nuestra aproximación. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a minimizar un poco. ¿Sí? Y vamos a rodar un poco más la gráfica hacia la derecha para que me aparezca una parte más, digamos, en grande, donde voy a colocar la aproximación. Ahora, son 8 rectángulos. Yo necesito hallar las áreas de cada uno de esos rectángulos. ¿Ok? Las áreas de cada uno de esos rectángulos. Pero, voy a mostrarles aquí. Recuerden que el área de un rectángulo se halla multiplicando la base por la altura. ¿Sí? Es decir, que el área total, es decir, si nosotros vamos a utilizar un subíndice para las áreas, con área 1, vamos a llamar el primer rectángulo, con área sub 2 el segundo rectángulo, y así sucesivamente, con el área 8 sería el octavo rectángulo. Pero si queremos hallar el área total sería la sumatoria, ¿cierto? ¿Por qué sumatoria? Porque tenemos que sumar los 8 rectángulos para que me dé la suma de toda esa área interna por rectángulos. Entonces yo utilizo un subíndice. Sería desde I igual 1 hasta 8. ¿Por qué hasta 8? Porque miren que eso es lo que va cambiando en el área. Y sería entonces aquí A sub I. Eso lo voy a escribir aquí en la presentación que voy a hacer. ¿Cómo lo voy a escribir? Bien. Dentro de los comandos que están arriba, aparece una opción en la penúltima que nos sale el A igual a 2. Allí, al darle clic, nos aparece una opción que se llama texto. Es decir, vamos a colocar un texto. Y selecciono la parte en la gráfica donde quiero que me aparezca la información. Voy a ponerlo aquí en la parte de arriba. Cuando le doy clic, se me abre este cuadro. En este cuadro yo puedo colocar fórmulas, nombres, todo lo que quiera colocar.
En este instante yo lo que quiero escribir es el área total. Entonces, ¿dónde están las fórmulas? En la parte de abajo, de abajito de ese cuadrito, nos aparece algo que dice avanzado. De ahí avanzado nos vamos donde dice fórmula late. Voy a colocar área total, entonces coloco el X sub A, voy a cambiar X por la letra A mayúscula que representa área, y la A minúscula la simbolizaré con la T. Con eso estoy diciendo área total. Voy a escribir un igual. Igual procuremos que no esté tan pegadito. Ahora vamos a escribir sumatoria. Y miren que allá abajito nos aparece sumatoria. Pero me dice desde A hasta B. En A debemos escribir I igual a 1. Y en el B vamos a escribir hasta 8. Sumatoria de igual 1 hasta 8. En este llave vamos a escribir que lo que vamos a escribir interno sería A sub I. Escribo, en vez de X, escribo A mayúscula, y en vez de la, escribo I. Creo que ya está listo el cuadro. Vamos a darle en OK. Si aquí arribita, si quiero en negrita, si quiero en cursiva, si quiero en serif, activo esas opciones. Y miren lo que me aparece. Me aparece entonces la fórmula que le voy a describir al profe para decirle que el área total sería la suma de los 8 rectángulos. Pero tengo que especificarle qué serán A sub I. Entonces, aquí al lado le voy a escribir un texto. Y le escribo donde separo, busco un avanzado, en fórmula late, y escribo A sub I. Cambio la X por A mayúscula. Y el A lo escribo por I. Donde A sub I representa el área de cada uno de los rectángulos inferiores. Recuerden que eran inferiores. Vamos a darle negrita, cursivas, serif. Le vamos a dar un OK. Ya, apareció todo eso pegado. ¿Cómo podemos eso editarlo? ¿Cómo podemos editarlo? Primero, aquí en entrada nos vamos a los 3 puntos, configuración, y buscamos donde diga texto. Ahí en el texto, ahí está lo que vamos a hacer. La letra A no era minúscula, sino mayúscula, y vamos a darle separar. La sub I representa el área de cada uno. Vamos a mirar para ver cómo nos queda. Voy dando OK y me doy dando cuenta que tengo que separar cada palabra para que se separe de otra. Parece ser que hay que darle una separación más. Vamos a ver cómo nos queda. Le damos OK, cerramos. Miren, me aparece eso que está ahí. Ahora, si les parece, por ejemplo, que le quedó muy separado, usted se va aquí en la opción de comando, le dice elige y mueve, le coge el texto, lo teclea y lo mueve un poco a donde usted crea conveniente que debe ir. Okay. Voy a borrar aquí lo que había colocado en lápiz para que vea con más claridad. Ya voy. Dice, donde A sub I representa el área,
de cada uno de los rectángulos inferiores. La palabra de quedó pegado a los. Quitarlo. Voy a los 3 puntos, configuración. Ya esto es cuestión de un poco más de tiempo. Listo, ahora sí nos queda. Donde azul y representa el área de cada uno de los rectángulos inferiores. Listo. Ahora ahí abajo vamos a colocar cómo se calculan los áreas de los rectángulos. Entonces voy a texto y coloco aquí, que aquí abajo voy a escribir un igual, y voy a escribir la sumatoria. Ganate, sumatoria. Ya sé que aquí sería igual a 1. Sería 8. ¿Y cómo vamos a encontrar el área de los rectángulos? Multiplicando la base. La base la simbolizamos con delta de x. Delta de x. Voy a mirar para dónde puedo conseguir el delta. Estoy mirando aquí dentro los comandos de LaTeX. Delta es una letra griega. Debe aparecer por aquí. Buscarlo. No aparecen muchos comandos. Tengo que ser. Aquí está delta. Ese delta de aquí viene siendo el ancho, ¿sí? O la base. Y la altura, recuerden que era la función que fue f evaluada en los x sub i. Entonces, esos x sub i, vamos a colocar en la fórmula LaTeX, x, y le escribimos aquí, en vez de a, l. Voy aquí el OK, y aquí lo ven. Voy. ¿Y quiénes fueron esos x sub i? Esos x sub i fueron los puntos terminales ubicados a la derecha. Entonces voy a colocarlo aquí. Voy a decirle al profe cómo fue, quiénes son esos x sub i. Entonces le ingreso un nuevo texto al lado. Voy a decirle que los x sub i, tengo que escribirle la palabra donde. Separarlo 2 veces aquí, donde x sub i son los puntos terminales derechos. ¿Okay? Selecciono negrita, cursiva, serie para que me salga bonito. Y vamos a separar las palabras, que no nos salgan pegadas como ahorita, porque hay que darle doble separación. Si por lo menos usted ve, fíjense que aquí voy a correr la letra un poco más a la izquierda. Si por lo menos usted ve que esas letras le salen, que están saliendo muy grandes, usted puede agrandarlas. Veamos cómo. Voy a darle clic aquí a cada texto, lo doy clic derecho y me voy a donde dice configuración. Y aquí en configuración, donde dice texto, aquí hay una opción donde dice pequeño. Voy a colocarle muy pequeño. Lo mismo voy a hacer con el otro texto. Lo voy a colocar también muy pequeño. Y así voy a hacer con los textos anteriores. Lo voy a colocar muy pequeño.
Cierro. Yo sé que ya me está saliendo la letra un poco más pequeña. Lo que es que debo correrla, o sea, cuadrarla de tal manera que se vea un poco mejor. Cuestión ya de presentación, que se vean un poco más parejas. ¿Lo ven? Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar cuáles fueron esas áreas que encontramos. Es decir, usted recuerda que nosotros hallamos los f de x sub y en cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer x sub y era punto terminal derecho, era en 2/8. Y en eso le dio 4.94. Usted lo tiene aquí en la entrada. Entonces vamos a colocar aquí, a través del texto. Vamos a colocarla aquí abajo. Vamos a escribir un igual, para que sea el igual debajo del igual. Y vamos a buscar la sumatoria. Lo que vamos a hacer es reemplazar lo interno. No vamos a escribir sumatoria, vamos a escribir cómo queda entonces esa suma descrita. Sería f evaluada. El primer valor de x sería x sub 1. Cierro paréntesis. Por el ancho. El ancho, recuerden que el ancho de cada intervalo fue de ¿cuánto? ¿Cuánto fue el ancho de cada intervalo? Eran todos igualitos. Y vamos a dividirlo en 8 pedazos iguales. Era de 2/8 cada uno. Por lo tanto, aquí será una fracción. En esa fracción estará arriba el 2 y abajo el 8. Hagamos algo. Como ese ancho es igual para todos, vamos a borrar aquí lo de fracción y vamos a colocar entre, ¿cómo se llama eso? Signo de agrupación, entre corchetes. Vamos a buscar el corchete. Aquí están. Aquí están los corchetes aquí abajo. ¿Lo ven? Y vamos a escribir entre ellos. Voy a cortar esto, voy a pegarlo aquí. F de x sub 1 más f entre paréntesis. Vamos a escribir adentro sería x sub 2 más f entre paréntesis x sub 3 cierro paréntesis más 3 puntos suspensivos más, aquí llegará hasta f de x sub 8. Cierro paréntesis y todo eso va a estar multiplicado por el ancho del rectángulo, que sería, entre paréntesis, una fracción que sería el 2/8. Esta parte la complementaremos en clase para que entiendan por qué sale esto. ¿Ok? Simplemente estoy mostrándole aquí que aunque esto tenga algo de trabajo, se puede escribir en esta gráfica ahora. Voy a mover ese texto, me quedó muy abajo.
Ok, ahora lo que voy a hacer es escribir cuáles fueron esos valores de la función evaluada en los terminales derechos. Esto, voy a escribir un igual. Voy a escribir entre corchetes cuáles fueron esas funciones. Aquí escribiré. El primer valor fue de 4.94 más el segundo valor fue de 4.75 el tercer valor fue de 4.44. Esas fueron las alturas de los rectángulos, las que estamos colocando aquí. Las que hayamos. Las estoy revisando en la tabla y las voy colocando. Me debo dar cuenta que deben ir bajando. La siguiente me dio 4. La siguiente me dio 3.44. La siguiente me dio 2.75. La siguiente me dio 1.94. Y el último me dio 1. Recuerden que todo esto va multiplicado, o sea, entre paréntesis, por la fracción que es 2/8. ¿Ya? Y ya con una calculadora aparte, voy a cuadrar esto. Con calculadora aparte, voy a colocar cuánto me dio, cuánto me da la suma de todas esas alturas. Entonces, estoy abriendo una calculadora en el momento. En un momentico, que se abra un momentico la calculadora. Ya prácticamente va a finalizar el área de los rectángulos internos. Estoy colocando en la calculadora que tengo acá, sumando las áreas esas. Deben verificar que estén sumando 8 alturas.
La suma de esas alturas me dio 27.26. Voy a colocarla aquí en la calculadora, un editor de texto. Selecciono, voy a igual, y escribo entre corchetes el valor de la suma de esas alturas, que me dio 27.26. Lo escribo en medio de los corchetes, 27. Es más, un corchete ya no es necesario, digámoslo entre paréntesis. Los paréntesis. 27.26. Y el otro resultado es de la altura, que es de 2 octavos. 2 octavos es 0.25. 0.25. Vamos a colocar el igual aquí también de una vez. Realizar esa multiplicación. Nos dio 6.815. Porque eso es igual un poco más separado. Con esto hemos mostrado que lo que hemos hecho es calcular el área. Hemos encontrado un área inferior. ¿Okay? Un área inferior, o sea, por debajo. Entonces vamos a colocar ya, por último, esa conclusión. Va a escribir que el área inferior, como acá avanzado, en vez de X vamos a escribir área, y en vez de A minúsculo vamos a escribir inf, que área inferior es aproximadamente, ¿ok? Porque esto es una aproximación. Bien, aquí no estamos hallando casi con valores exactos, pero muchas veces nos van a dar decimales, ¿ok? En decimales lo que vamos a hacer es colocar, trabajar con las primeras 3 décimas o con las primeras 4 décimas. El símbolo de aproximadamente. Aproximadamente parecido a un símbolo igual, pero son como unas horitas. Ya la encontré. Aproximadamente. Y vamos a colocar el valor del último número que hemos hallado, que es 6.815. Si va, negrita, es bonito, le damos OK. Y aquí tenemos entonces nuestra intención de la clase. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a cuadrar bien esto aquí. Y como prácticamente esto es lo que me interesaba, hallar el área inferior, voy a colocarle un color a este texto. Un color para resaltarlo. Si voy a configuración color, y uno pone como siempre, uno de los mayores resaltadores en colores es el rojo. ¿Okay? Entonces ya aquí tenemos prácticamente lo que yo quiero pedirle a usted. O sea, cómo se grafican los rectángulos interiores y todo eso. Bien, ahora nuestra parte final es cómo guardar primero este proyecto. El proyecto es, por si usted quiere hacer algunas modificaciones, pues lo puede hacer. Nos vamos a la parte de aquí, muy debajo del X, hacia abajo del X, están las 3 líneas, y nos va a aparecer guardar. Yo lo voy a guardar. Cuando tú tienes la GeoGebra, la trabaja online, usted, por favor, no se identifique,
simplemente va a colocarle en la parte de abajo, donde dice continuar sin identificarse. No abra cuenta de GeoGebra, no haga nada de eso. Usted lo continúa sin identificarse y precisamente usted lo guarda ahí. Ya precisamente eso le queda guardado dentro de la web. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo tengo instalado, lo tengo en mi computador, tengo una carpeta donde aparece GeoGebra instalado y ahí guardo las cosas. Entonces le coloco un nombre a este proyecto. Voy a colocarle área inferior como nombre. Le doy guardar. Allí simplemente estoy guardando el proyecto. Pero usted, si quiere, puede guardar la gráfica con los datos que usted adicionó en un formato que puede pegar a Word. Lo que les quería mostrar antes de guardar esto como una imagen es quitar las cuadrículas. ¿Sí? Usted quiere quitarle las cuadrículas, le da aquí en medio donde usted quiera, clic derecho, en la parte de abajo, un momentico aquí, en configuración, la parte donde le diga eje X, eje Y o quitar cuadrícula. Aquí le aparece en vista gráfica, quitar cuadrícula, y ya le aparece esto en blanco, porque también mucho mejor presentado que tienen las cuadrículas. Entonces aquí le damos clic nuevamente, donde le había dicho antes de guardar, pero le van a dar descargar como. Eso de descargar como es que lo van a convertir en su trabajo, lo van a convertir en un PDF o un PNG. Yo prefiero mejor que lo guarden en PNG, porque PNG es el formato de imagen que le permite que usted la imagen la inserte en Word si va a presentar un trabajo. Y luego ese trabajo de Word, el trabajo de Word lo convierte a PDF cuando ya lo tenga listo. Guárdelo con el nombre que le aparece dentro de la carpeta y listo, ya tiene todo para guardarlo en Word. Eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido la clase. Quise grabarla para que obviamente entre esta clase y la otra sea un poco más entendible lo que vamos a hacer. Que tengan un buen día, se me cuidan.